Y este lo veo, lo veo. ¿O tomamos unos mate? Nos tomamos unos mate y vemos la historia. Partido de Merlo, provincia de... Darío Dubois. Yo, perdón, no quiero ser ignorante ni Era irrespetuoso. No jugador sé. de fútbol. Jugador de fútbol, no lo conozco. Buenos Aires. Así que, a ver. De 1998, en el vestuario ¿Lo conoces? A ver. Ferrocarril Midland, un club de la última categoría del fútbol argentino, el 6 del equipo se para frente al espejo. Acto seguido, saca un estuche de maquillaje, pintura barata y empieza a dibujarse la cara a mano alzada. What the fuck, ¿por qué? Arranca los ojos hundidos Che, éxitos, lean. y líneas que le bajan por los pómulos. Cuando sale del túnel, los rivales no saben si reírse o asustarse. El maquillaje es el de una banda de black metal noruego, aunque los diarios después van a escribir Kiss porque es más fácil. El hombre se llama Darío Dubois y en los meses siguientes va a lograr algo que no logró ningún otro futbolista argentino, que la AFA escriba una regla solo para él. No lo conozco, ¿eh? No lo tengo. El fútbol argentino tiene a gran escala forma de pirámide. En la punta está la primera división, Boca, River, televisión, los contratos, etc. Abajo de eso la B Nacional, más abajo la B Metropolitana, más abajo todavía la primera C y en el fondo hasta 2023 la primera D, la quinta y última categoría del fútbol argentino. De la D no se podía descender, pero sí se podía caer. Al fondo de la tabla espera la desafiliación de la AFA por un año. No. El club simplemente desaparecía del mapa. En la D se jugaba prácticamente por nada. River a la B En Nacional. 1995, el premio por partido ganado era O sea, está Primera División, B Nacional. Va, lo dijo recién. de 40 pesos. Yupanqui, ¿Cómo estás, Pine? el club donde debutó nuestro protagonista de hoy, manejaba un presupuesto mensual de unos 1.700 No fue tan grave y fue gravísimo. Fue gravísimo. pesos. De más está decir, los jugadores de esta categoría no vivían del fútbol. Eran empleados, albañiles, personas que entrenaban de noche y viajaban 2 horas en tren para jugar delante de prácticamente nadie. Y en esos mismos barrios donde vivían estos jugadores también pasaba ¿Cómo estás, Pine? otra cosa. En 1979 se había formado D8, la banda que fundó el metal argentino, y Fue complicado. Es como que, ponele, si es que descienda el más grande de tu país, ponele, no sé, como que descienda Real Madrid, ponele, algo así. por el metal Es le como si descendiera Boca, sería terrible. puso nombre Hola, Huawei, ¿cómo a estás? una música de clase obrera hecha en el conurbano para el joven que salía de la fábrica o que recién había sido despedido. De esa raíz salió Es algo normal porque podría pasar, literal, es parte de... Le puede pasar a todos, tipo, es como, bueno, están los equipos ahí, pero todos pueden descender, ¿entendés? Es como, puede pasar, pero no debería pasar, ¿entendés? Para los equipos grandes. No sé por qué está Mética, nacida en San Martín, que esa regla no escrita. y que tituló un disco Víctimas del Vaciamiento. El metal del conurbano era una identidad y se pagaba caro. En los 80, ¿Cómo estás, Huawei? de los 90, andar de pelo largo, campera de cuero y tachas era detención asegurada, ya que la policía te detenía por portación de rostro y te llevaba por averiguación Suerte que soy de Racing de Córdoba yo. de antecedentes. Ni El idea. ascenso profundo del fútbol argentino y el metal del conurbano eran dos mundos que compartían muchas cosas, como la geografía, los trenes y la clase social. Pero lo único que no compartían era la gente. El futbolista y el metalero eran tribus separadas, cada una con su respectivo uniforme, hasta que apareció un hombre que era las dos cosas al mismo tiempo. Darío Enrique Dubois nació en 1971 y se crió en el oeste del conurbano, en La Matanza. Debutó en 1994 en Yupanqui y cuando en 1996 un periodista llamado Walter Marini le Pero qué cara de jugador de fútbol que tiene. pidió una entrevista, la primera de su vida, Dubois le contestó con otra pregunta. ¿A quién le puede interesar lo que diga el 6 de Yupanqui? Por estos años, jugando para Atlético Lugano, protagonizó su primera rebelión. El sponsor de la camiseta había prometido un premio de 40 pesos por partido ganado y no pagaba. Dubois planeó taparse la publicidad con cinta aisladora negra y el día del partido se lo olvidó. Pero como había llovido, la cancha estaba llena de barro. No, mirá. Apenas pisó el campo, simuló persignarse, agarró un puñado de barro y se tapó la marca del pecho. El club quiso suspenderlo, al final no lo hizo y el sponsor pagó. Fuera de la cancha, Dubois tocaba el bajo. Llegó a tener una banda tributo a Box Day integrada por otros futbolistas del ascenso, un tributo a Riff y hasta un paso por una cumbia villera llamada Corre Guachín. ¡No! Su ¿En serio? explicación era totalmente simple. Le cabía toda la música, del black metal a la cumbia. Soy Darío Dubois de Victoriano Arenas y Darío Dubois. me gustaría que pasen el show de goles con un tema de la banda en la que toco. Dice, Estás viendo Historias Innecesarias, Darío Dubois.
Este momento la noche ha caído y nadie respira por mí. Bueno, y continúa. Muchas gracias y hasta luego. Che, buen día para todos. O sea, buen día. Vamos a decir como si yo me hubiera levantado a las 8 de la mañana y ahora estaríamos viendo un video tomando mate a las 8:30, ¿no? Ponerle buen día para todos. Buen viernes. Bienvenidos. Por ese entonces declaraba: no como carne roja, no fumo, no tomo alcohol ni drogas. Era ateo, admiraba al Che Guevara y decía cosas como: nací y moriré de clase baja. Llevo una vida 100% sana y tomo nada más que agua. Alcohol, nunca en mi vida. Drogas, nunca en mi vida. ¿Por qué jugás en el ascenso? Por plata, ¿no? No, por plata no. En 1998 llegó a Ferrocarril Midland. En el bolso, junto a las canilleras, llevaba un estuche de maquillaje. Las pinturas eran de su pareja de ese entonces, ¿Guaguita, sos mina de verdad o no? Para que no te agregue a Discord. una chica trans. Chupato que tira del centro buscando a Dubois. ¡Viene Maricán para el gol! Él decía que pintarse le daba polenta. Te pintás, salís para guerrear y los matás a los rivales. Todo esto inspirado en bandas de black metal noruego que escuchaba. El reglamento no decía nada sobre maquillaje, así que no había nada que prohibir. Sus compañeros se reían y los rivales, según Dubois, me deliraban a dos manos. Algunos hasta se asustaban. Esto del maquillaje lo repitió a lo largo de varios y Salía pintado, boludo. Muy épico. En el medio sucedió algo. El diario Le hizo una nota y la nota lo volvió famoso. Famoso a su manera. El País descubrió un defensor de primera D que se pintaba como demonio, que declaraba que el fútbol no le gustaba tanto y que se definía con una frase que lo iba a acompañar hasta el final. Soy un payaso que se pinta la cara, pero que se mata por la camiseta. En 1999, con Dubois en el plantel, Midland ascendió a la primera C, pero para entonces la cara pintada ya tenía fecha de vencimiento. La AFA de Julio Grondona dictó una disposición que prohibía jugar maquillado. No existía ninguna regla así en el fútbol argentino. La escribieron específicamente por él. A los árbitros, cuenta la leyenda del ambiente, Grondona les habría dicho que este muchacho es mal ejemplo. Lo resumió a ¿Por qué? su modo. Creo que por mi culpa pusieron esa ley. Un jugador que cobraba 500 pesos por mes en el sótano del fútbol había obligado al hombre más poderoso del fútbol argentino a legislar en su contra. Jugué 16 partidos. Posta que no. ¿Qué cambia, no? No cambia nada tener la cara pintada. Antes de salir a la cancha era terrible. Después de hacer el precalentamiento tenía que ir en 10 segundos pintarme y salir. Es como en la época, ¿en qué momento se empezó? Bueno, no sé si se prohibió, capaz que ya no se usa más, pero antes en el fútbol los jugadores usaban, qué sé yo, cadenas, aritos. Me prohibían y yo le decía, Ahora no lo ve ni en pedo a eso, pero porque pusieron una ley para que no las usen o porque simplemente ya no las usan más. mira, no hay ley que prohíba esto. 70% de mi vida fui metalero. Tocamos en todos lados black metal, ¿no? ¿Sí? Pintábamos la cara así, medio parecido a todo el mundo, para que el que no conoce, increíble, un chabón que viene en una villa, que juega en la primera C, primera B, que saque una ley por ese tonto, para que yo me pinte Y más la las cara. anécdotas continuaron. Sí, te hace sentir muy épico. En una ocasión, en la cancha de excursionistas en el Bajo Belgrano, Dubois, de nuevo con la camiseta de Midland, fue amonestado luego de cometer una segunda falta. El árbitro Juan Carlos Moreno le sacó una roja y al levantarla se le cayó un fajo de billetes del bolsillo. Dubois se tiró, agarró el dinero y salió corriendo hacia el vestuario, con medio equipo arbitral detrás. Para él, ese fajo era la prueba irrefutable de una coima. La terminó devolviendo para evitar una suspensión de 20 fechas. La anécdota tiene Estaba un poco loco, mi amigo. casi tantas versiones como testigos. El monto va de 100 a 1.500 pesos según quien la cuente, pero el esqueleto de la misma se repite en todas. Y en 2003 fue aún más lejos. En una radio, al aire, denunció que el presidente de un club rival les había ofrecido plata para perder un partido. Lo llamó rata inmunda y dijo que hasta jugando gratis igualmente quieren ganar. En una entrevista llegó a ponerle precio al asunto. Acá hay muchas coimas y se sabe. Ya se sabe quién va a salir campeón en la A y la B, con 5.000 pesos arreglás. Para entonces, su carrera era una peregrinación por el fondo de la pirámide del fútbol. Riestra, la Claro, ahora ya no se puede usar. Ferrere, donde miraba los partidos de suplente con anteojos negros, un solo partido en Cañuelas, otra vez Lugano, otra vez Midland, hasta recalar en 2002 en Victoriano Arenas. Hacía tiempo que Darío Dubois no se mandaba una de las suyas. Si bien esta, comparada con las anteriores, fue muy tranquila, el loco sigue dejando en claro que no Raro de que haya seguido jugando, ¿no? Después de haber dado la nota un par de veces. puede con su Hola, Drama, ¿cómo estás? Pegaba el sol de frente y el utilero. Pasa que antes la gente no se quejaba tanto, ¿no? De si pasaba algo así o alguno se cagaba a piña. Como que
nadie era tan susceptible a algunas boludeces. Y Pilo, se los di para que me lo tenga. Claro, el fútbol no era tan masónico. O sea, sí, siempre fue masónico, pero a otros niveles. Los alcanzó porque nos pegaba el sol de frente y bueno, los tuve que usar para que me deje. Yo creo que en esa época podías hacer un mataleón en la cancha y capaz que te suspendían una fecha y después la gente se olvidaba y ya está. Pero viene el partido desde el banco. Claro, ahora son reput. Y sí, mucho mejor que sin anteojos porque molestaba mucho el sol de frente. Genio, Darío. Genio. ¡Genio! Edgar Davis. Sí. No, lo inventó él. ¡Genio! Molestaba mucho el sol de frente. Genio, Darío. Genio. No era el Edgar holandés. Davis, sí, ¿Es señor. holandés? No. No. Ah, era Dubois. Este es nuestro David, se Es llama un Dubois. fenómeno, es un fenómeno. Y es uno de los próceres de ABC Diario. Sí, señor. Él tenía clarísimo su lugar en el mundo. Para el A no existo, para el Nacional B no doy. En la B soy buen jugador, en la C soy muy bueno y en la D soy el mejor defensor. Dato de color, Victoriano Arenas es el club de Valentín Alsina y su cancha está parada sobre un meandro del riachuelo que nunca se rectificó. Es una casi isla rodeada de agua y fábricas a las que se entra por un paso angosto. En los bailes de la sede de ese club, además, había debutado como cantante un joven de 14 años que luego sería conocido como Sandro. Y ahí ¿Cuándo fue el cumpleaños de Sandro? ¿Hace 2 días? también terminó todo. A mediados de 2005, Dubois se rompió los ligamentos cruzados y nadie del club lo llamó. No había obra social que No. respondiera, ni club, ni AFA, ni gremio. Luis Sí. Ventura Que es no el DT de ese equipo ahora. Sí, ¿no? Tenía un peso para operarse. Les inició un juicio convencido de que iba a volver. Y todavía en 2007, en una entrevista radial, seguía hablando de volver a las canchas y de las coimas del ambiente. Tuvo mucha repercusión, venían los canales de televisión Claro, todos, claro, desde sí. los más burgueses hasta los más chicos y no sé, y yo movía a 1000 personas, o sea, todos querían ir a ver, a la gente que no le gustaba el ascenso decían, pagaban la entrada para ver al muchacho que se pintaba la cara jugando en un partido de fútbol, que después me entero que soy el primero que lo hizo. El Loquísimo. primero y el único. ¿O No, alguien te no invitó? conozco otro caso, pero no. No, debe pues ser lo- el único, claro. Sí, aparte ya te dije, el ambiente no da para estas cosas y yo he salido disfrazado, he hecho un montón de cosas, no tan solo la pintura en mi cara, Le gustaba romper la pija igual. pero Lo banco. Lo banco. de brujo, disfrazado de payasito, disfrazado de mono, y he hecho muchas cosas en el fútbol, pero primero y lo principal, el rendimiento futbolístico. Claro. Uno siempre va al rendimiento, entonces el técnico y los directivos me decían, mira, mientras no bajes el rendimiento futbolístico, Claro. haz lo que vos quieras. Darío, yo el caso lo recuerdo. Lo que no recuerdo, ¿siempre salías pintado de la misma manera? No, usaba distintas pinturas. ¿Y quién te pintaba? Siempre el color era blanco y negro. Ah, siempre blanco y negro, claro. Pero eran pinturas satánicas que estaban dentro de la música satánica que también tocaba. ¿Y tenías tu maquilladora o eras vos el que se pintaba? Y tenía 5 o 10 segundos. Después de la prueba, después del calentamiento, de precalentamiento, Sí. tenía 5 o 10 segundos, así que he usado cada pintura mamarracha en esos 14 partidos. ¿Y en el Y entretiempo bueno, se te iba o no? ¿Cómo? ¿En el entretiempo te tenías que maquillar de vuelta o ya No, estaba? porque tenía en aquel entonces una novia. Salía con un travesti en aquel entonces y me habilitaba las pinturas muy buenas. Era Lo travesti. que pasa es que a veces da vergüenza, porque son todos remachistas, como sí, a mí me encantan los travestis, los homosexuales, ¡Genio! las mujeres, ¿no? Con tal que tenga pelos es un cepillo, dice un amigo mío. Se pueden decir esas cosas, ¿no? Sí, quédate tranquilo. claro. ¿Tuviste una lesión de ligamento? Sí, tengo cortado el ligamento, ahora me opero cuando salga del juicio y vuelvo a jugar. Tengo 35, voy a jugar hasta los 40, así que 5 años. Hablaba muy bien, boludo. ¿Está vivo, no, todavía? Va a sufrir la gente del ascenso, o me va a vivir, no sé cómo quieran llamarlo. Yo, aparte de esto, soy muy profesional, me cuido mucho. Mientras tanto, se ganaba la vida siendo sonidista en locales de rock del conurbano, No, pero hacía todo hacía. propio que bautizó Sonido Electro Voice, además de que también vendía saumerios en el tren, lo que a él le causaba gracia. Su carrera quedó en 146 partidos registrados y 13 goles. Era un tipo que no le gustaba aburrirse, digamos. Últimos 4, según las fichas, con la camiseta de Deportivo Paraguayo. Pero a principios de 2008 le llegó la mejor noticia laboral en años. Ataque 77, una de las bandas más populares del punk rock argentino, lo había contratado como sonidista. Después de una vida de tocar para 5 y para 500 personas, como decía él, ¡Wow! una estructura enorme. Pero lamentablemente nunca llegó a la primera fecha. Una Que miramos historias innecesarias, Darío Dubois. madrugada de Dubois. principios de marzo de 2008, Dubois salió de trabajar de una sala de recitales en Isidro Casanova, en La Matanza. Llevaba, según la crónica de la revista La Mano,
conurbano unos pocos billetes y las monedas del colectivo. No. Es decir, la paga de una noche de sonidista del ascenso. No me la conté. Optaron para robarle y le dispararon 2 veces, una bala en la pierna y otra en el abdomen. Fue internado y ahí empezó una agonía de 2 semanas y 8 cirugías. En un momento de la internación, Dubois agarró un teléfono y llamó en Una Baldosa, el sitio de culto del ascenso que lo había tratado siempre. Ahí pidió que contaran su estado y dijo algo más, que lo habían querido matar, que cuando saliera iba a contar los detalles. En esos mismos días y en esa misma cama, se enteró de que Adrián, el hijo de su hermana Alejandra, había quedado en las inferiores de Boca. Finalmente, Darío Dubois murió en internas un 17 de marzo. Pregunté yo y se vino el desenlace, boludo. Pregunté si estaba vivo y lo mataron en el video, man. Tenía 37 años y no hubo velatorio. El aviso de la despedida se publicó en el foro de En Una Baldosa y es un documento en sí mismo. No hay velatorio. Directamente lo llevan al cementerio. Claro, esto fue en 2008 en Mendoza. De San Justo. Mañana a las 11:30. Y desde entonces, ¿dónde era? Silencio. En 18 años no se publicó jamás el nombre de un detenido, de un imputado o de algún sospechoso. Ningún medio informó nunca un solo avance de la causa y el crimen de Darío Dubois quedó impune y con 2 relatos en disputas. El oficial, un robo al voleo aleatorio de esos que la zona producía por decenas, y el del barrio, que recogieron años después un par de periodistas, que fue una venganza, que Dubois había ayudado a una víctima de un pesado de la Ferrere y que el robo fue simplemente la pantalla. Ninguna de las 2 versiones se probó. La única persona que dijo tener los detalles fue él en esas llamadas del hospital y nunca pudo decir nada. Salió para contarlo. El único expediente judicial asociado al nombre de Darío Dubois lo había abierto él. El juicio contra Victoriano Arenas por la rodilla que nadie le operó seguía su curso cuando fue asesinado. En mayo de 2008, el sobrino que mencionan ahí juega en Belgrano ahora. ¿Serio? Hermano organizaron un recital. ¿Qué apellido tiene? ¿Sobrino tipo con su mismo apellido? ¿Dubois? En el barrio Villegas para pedir justicia. Tocaron 7 bandas, asistieron unas 500 personas y la entrada fue gratuita. Sánchez. Y esa fue prácticamente toda la justicia que hubo. Y después el mito creció solo. Aparecieron es hijo de la hermana. Con su cara y una leyenda. Por eso pregunté si era el apellido de él. De El Santo Patrono del Ascenso. Apareció una banda experimental que se bautizó Darío Dubois Dúo. Y apareció un mural en Godoy Cruz, Mendoza, a 1000 kilómetros Hubo el monstruo. Cancha que él haya pisado. Apareció, según algunas notas, hasta un muñequito suyo en Peter Capusotto y sus videos. Y el mito cruzó fronteras. The Guardian contó su historia en 2017 como la historia olvidada del fútbol argentino. Escribieron sobre él en Francia, España, Italia y Brasil, y Copa 90, un medio inglés de cultura futbolera, lo presentó a su audiencia con una pregunta. ¿Acaso fue el jugador más aterrador de todos los tiempos? Aquel sobrino que entró a Boca, se la agonizaba, se llama Adrián Sánchez, se crió en los mismos barrios y en 2023 llegó a Primera División con Atlético Tucumán. Juega con la cara de su tío estampada en las canilleras. Es decir, que Darío entra a la cancha con él partido tras partido en la categoría donde prácticamente no existió. Y está Matías, el hijo de Darío, del que se sabe muy poco. Apareció en un festival con la cara pintada y a un músico esa pintura se le hizo conocida y le preguntó si era su hijo. Él dijo que sí. De Darío Dubois no queda casi nada oficial. Ningún club retiró su número, ningún torneo lleva su nombre y de la causa por su muerte no se conoce ni la carátula. Lo único que el fútbol argentino conserva de él es un papel con un membrete y es una prohibición. La regla que impide jugar con la cara pintada. Escrita hace un cuarto de siglo para un solo hombre que cobraba 500 pesos por mes. Diario Colapso, el resumen mensual de acontecimientos. Qué piola dejar una marca así, ¿eh? Duran solo una marca de Gede. Un par de horas. Deciden tener un archivo y registro del año. Che, yo no lo tenía, ¿eh? No sabía. O sea, habré visto alguna foto de él, pero no tenía ni idea la historieta. El verdadero farmear aura. Basta de farmear aura, por favor.